Ya hemos hablado en anticipado acerca del pasaje cuando Dios reprendía a Elí en aquella oportunidad que su ministerio estaba llegando a su fin. Dios le dijo que no había sabido honrar a Dios, antes había honrado a sus hijos. Pero en este pasaje Dios da un secreto muy importante que todos tenemos que conocer. Dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este es el pasaje que hoy nos va a ayudar a poder comprender que la honra es parte de la fe de una persona. Por eso Dios va a honrar a los que lo honran, porque la honra es una fe manifiesta de manera clara y abierta en nuestras vidas. Hay dos palabras que definen la honra en la Biblia. Una proviene del hebreo y es la palabra kabod, que quiere decir honor, gloria, riqueza y esplendor. La otra proviene del griego, del otro idioma predominante en el cual fue escrito básicamente el Nuevo Testamento y tenemos traducido también el Antiguo Testamento a este idioma, y es la palabra timao. La palabra timao refleja la actitud que alguien debe tener con una persona que es muy preciada y que es muy valorada por uno. Así que kabod y timao, si sumamos a estas dos palabras vamos a tener una comprensión un poco más amplia acerca de lo que es la honra. Todos tenemos una deuda de honra con Dios. Dios lo confesó a través de un profeta. El libro de Isaías en el capítulo 29 y versículo 13, si usted me quiere acompañar, dice de la siguiente manera: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay un dolor en el corazón de Dios. Su pueblo, de la boca para afuera, lo honraba. Decía cosas maravillosas que tenían que ver más bien con mandamientos de hombres, pero en la vida cotidiana, en la vida fuera del templo, el pueblo no honraba a Dios. Las personas no le daban olor, gloria, ni reflejaban una actitud especial hacia alguien muy amado o muy preciado como es Dios. Por eso la honra no es solo una cuestión de palabras. Tenemos que entender esto. Es una cuestión también que va acompañada de actitudes que se transformarán también en actos. Por eso me gustaría ampliar este pasaje hablando acerca de las maneras en que hoy nosotros podemos honrar a Dios. La primera de ellas tiene que ver con nuestros bienes. Decidí empezar este mensaje en este punto: honrar a Dios con nuestros bienes. Aunque parezca esto un poco materialista, algunos dirán que tiene que ver la fe con mis bienes materiales, que tiene que ver mi creencia con mi dinero. Bueno, puedo asegurarle que todo va unido y que nada se divorcia o se disocia finalmente de nuestra fe y de nuestra propia vida. Jesús tuvo un evento en su vida cuando él caminaba por las calles. Un hombre llamado Zaqueo, distinguido por su baja altura y por ser un hombre rico, puesto que era un cobrador de impuestos. Por sus manos pasaba gran parte de los impuestos que Roma cobraba a los judíos, razón por la cual Zaqueo era una persona despreciable para los judíos, porque tomaba el dinero de los judíos para dárselo a los romanos. Y en esa transacción él tenía un porcentaje que obviamente era su ganancia. Se lo ha siempre
se lo ha visto siempre de una manera negativa a Zaqueo, como si fuera un ladrón. Pero quiero que consideremos lo que había sucedido cuando Jesús llegó a su casa. Cuando Zaqueo abrió las puertas de su hogar para que Jesús vaya, en el interior de aquella casa se dio una escena bastante interesante. Zaqueo dijo, porque Jesús había ido a su casa, que la mitad de sus riquezas, o sea, el 50% de lo que él tenía, sería donado a los pobres. Qué buena actitud la de Zaqueo. Que alguien pueda donar, que alguien pueda dar parte de sus bienes a quienes más lo necesitan. Qué bueno sería que en nuestro país comencemos a aplicar esta regla, que las personas que más ganan o los más ricos puedan entender que hay entonces en sus manos una capacidad y un poder para compartir sobre la necesidad del prójimo. Así hizo Zaqueo, le dijo a Jesús, el 50%, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Pero viene algo más interesante todavía. Zaqueo añade y dice en el pasaje que si a alguien le había robado, se lo devuelve cuadruplicado, o sea, un interés del 400%. No va a encontrar usted ningún banco, ninguna institución financiera que a usted le devuelva el 400% de interés. Zaqueo fue la mejor persona entre todas las que conocemos a manera de devolución. A la hora de devolver si es que él había robado algo a alguien. ¿Y saben qué dijo Jesús en Lucas 19:9 después de que Zaqueo dijera todas estas cosas? Escúchelo bien porque tiene que ver con lo que estamos diciendo. Jesús dijo en Lucas 19:9, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él es también hijo de Abraham. Jesús sabe que cuando se convierte la billetera, la cuenta bancaria, cuando se convierte el monedero de una persona, es porque el corazón ha sido entregado definitivamente a Jesucristo. Por eso le digo, honrar a Dios con los bienes no es una cuestión materialista, es un reflejo del mundo interior. Y yo lo animo a que usted pueda observar su mundo interior en correlación a su mundo exterior. Usted honra a Dios con sus palabras, pero lo honra con sus bienes. ¿Da a Dios lo que es de Dios? Es un buen momento para sentarse y reflexionar, porque probablemente esto hable de una realidad espiritual. Dios también toma ejemplo en su pueblo Israel y les dice con dolor en su corazón en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, donde se ve una actitud realmente horrible del pueblo. Un pueblo que continuamente le hace preguntas a Dios. ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué no te hemos honrado? ¿En qué? Como diciendo, somos perfectos. No hemos fallado en ningún lugar o en ningún momento. Pero me gustaría que ustedes puedan leer junto a mí el libro de Malaquías en el capítulo 1 y versículo 8, donde el pueblo honraba a Dios, pero mire cómo lo honraba. ¿Quiere leer junto a mí? Dice así Malaquías 1:8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mire lo que hacía el pueblo de Dios de aquel entonces. Cuando le iban a llevar un sacrificio a Dios, llevaban el peor animalito que tenían. Por supuesto, esto no es una discriminación a quienes puedan tener algún defecto, pero Dios exigía perfección, no porque era mejor un animal
que podía ver a uno que no podía ver. El problema era la actitud del corazón de aquel que lo ofrecía. Él ofrecía lo que ya no le servía, lo que ya no podía usar, un animalito enfermo, un animalito defectuoso. Y esto creo que lo podemos encontrar también hoy en el siglo XXI. Personas que le dan a Dios lo peor que tienen. Dicen, bueno, yo lo di, yo cumplí, pero no es la calidad que Dios espera que le podamos ofrecer. Tenemos que pensar muy bien. Si queremos que Dios nos honre a nosotros, empecemos nosotros honrando a Dios. Y demos lo mejor que tenemos. Hay muchas cosas que son las mejores que tenemos y a veces las reservamos para nosotros mismos. A veces guardamos lo mejor para nosotros y le damos a Dios lo que nosotros no queremos o lo que no usaríamos. O a veces lo peor de todo, lo que ya ni siquiera sirve. Lo he visto muchas veces a lo largo de estos años de ministerio. Personas que dan lo que ya no les sirve, cuando Dios espera la mejor actitud de nuestro corazón. Fíjese, el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 al 10, que nos muestra que cuando honramos a Dios, Él provee su bendición, y cuando lo honramos con calidad, la bendición es mayor. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Tal vez estas palabras no representan mucho para una persona del siglo XXI. Nosotros no tenemos graneros, ni tenemos lagares donde producimos vino. Esto era para una producción agropecuaria, pero hagamos la traslación de este pasaje a nuestro siglo XXI, a nuestra vida tal vez citadina. Sé que muchos de ustedes no viven en ciudades, viven en lugares apartados, muchos de ustedes en el campo, y probablemente entiendan mucho mejor este pasaje que una persona que nació y vivió toda su vida en una ciudad. Lo que sí Dios promete es que los lugares donde nosotros acumulamos o ponemos nuestros bienes van a ser bendecidos. Para los citadinos, tu cuenta bancaria, tu sueldo va a ser bendecido, tu ingreso económico va a ser bendecido. Dice que los lagares, que eran los lugares donde se producía el vino, pisando la uva y dejando madurar ese jugo. Dice que esos lagares rebosarían, o sea, quedarían chicos para la producción que se está dando. Qué lindo que es esto, que tus lugares de producción queden chicos, porque Dios te está dando su bendición a través de devolverte la honra que vos estás invirtiendo en Él. Esto es muy, muy importante. Así le dijo Dios a Samuel, porque Elí no lo había hecho. Dice, yo honraré a los que me honran. Elí no supo honrar a Dios. Antes honró a sus hijos, que eran despiadados, que eran impíos, que hacían cosas muy malas. Elí los honró a ellos antes que honrarlo a Dios, por eso su ministerio se cortó, no solo en él, sino su línea sacerdotal, y hubo desgracia lamentablemente sobre su familia. Pero nosotros aprendemos de las historias de otras personas. Por eso está escrito en la Biblia, para que aprendamos a honrar a Dios y que nosotros y nuestra descendencia pueda ser bendecida. ¿Hay otras maneras de honrar a Dios? Sí, por supuesto. A veces nosotros no consideramos al tiempo como un bien que podemos invertir en Dios. La mayoría de las personas con las cuales uno habla no piensan que el tiempo también es un bien para invertir a Dios. Parecería que al ser algo inmaterial no es algo importante. Sin embargo, es algo fundamental en la vida de cualquier persona mientras esté en la faz de este planeta.
¿Por qué? Porque dar el tiempo es dar vida. Cuando usted da tiempo, está dando su vida. Por eso sus horas de trabajo se pagan. No porque usted está trabajando, sino porque usted está dando su vida, está invirtiendo su vida en aquella tarea y en aquella función. Tenemos que entender que somos mayordomos también de nuestro tiempo. Tenemos que saber administrar el tiempo. Tengo escrito por aquí una frase de un expresidente de los Estados Unidos. Ustedes bien lo conocen por la imagen que se ofrece en los billetes de aquel país. El señor Benjamin Franklin escribió de la siguiente manera: ¿amas la vida? Entonces no malgastes el tiempo, porque es el material del que está hecho la vida. Sí, tu vida está hecha de tiempo. Segundo tras segundo hacen los minutos hacen las horas hacen los días hacen las semanas los meses los años, y los años hacen finalmente la vida. Es que nuestra vida está hecha de tiempo, y no es más que eso. David escribió en el Salmo 84, versículo 10, de la siguiente manera: mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Él está reconociendo que aún un día es mejor que 1000 días sin Dios, que vivir lejos de Dios o fuera de la presencia de Dios. Así que dar tiempo es dar positivamente. Considere comenzar a dar su tiempo a Dios. Hay una ley físico-química que he nombrado en algunas oportunidades porque realmente para mí son una revelación divina que está en la ciencia. Muchos no ven en la ciencia la revelación, la demostración de Dios. Esta ley es la ley de la conservación de la materia. La descubrió un físico llamado Lavoisier, francés, donde él expresó de la siguiente manera: nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Simplemente cuando hablamos de cuestiones materiales, pero cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de tiempo de vida, la cuestión cambia. El principio ya no aplica. Al tiempo o lo perdemos o lo transformamos en algo útil. Usted no lo puede acumular. No tenemos la posibilidad de acumular el tiempo como se podría acumular dinero, como se podrían acumular bienes materiales. El tiempo o lo pierde o lo invierte positivamente. ¿Qué hace usted con su tiempo? ¿Cómo lo está administrando? ¿Qué mayordomía usted está haciendo de su tiempo? ¿Sabe cómo invertimos el tiempo en la vida? Tengo acá una pequeña lista que me gustaría compartirla con ustedes. La podría usted calcular por sí mismo, simplemente sabiendo cuánto tarda cada actividad y multiplicándolo por los días de la vida del hombre, y le iría a dar un resultado. Obviamente variará de persona en persona, no todos invierten la misma cantidad de tiempo en las mismas cosas, pero fíjese cuánto tiempo invertimos las personas en distintas actividades a lo largo de esta vida. Buscando cosas perdidas, todos tenemos cosas que hemos perdido, que no sabemos dónde están. Buscándolas a lo largo de la vida, perdemos un año o invertimos un año buscando cosas perdidas. Comiendo, que podría ser cualquiera de las actividades que representan ingerir alimentos: desayuno, almuerzo, merienda o cena. Estamos a lo largo de nuestra vida, una vida aproximadamente de 70 años, estamos 6 años comiendo. 6 años continuos, si sumáramos todos esos tiempos. Ahora depende también de cuánto tiempo invirtamos para comer, cuántas veces comamos a lo largo del día, o cuánto comamos inclusive. Aproximadamente 6 años a lo largo de toda la vida. En las labores del hogar o las tareas del hogar, y esto tal vez aquí se ven involucradas las mujeres un poco más de tiempo que los varones, aunque ahora les aseguro que estas tareas están bien compartidas.
14 años a lo largo de la vida limpiando la casa, haciendo las tareas, lavando la ropa, cocinando, planchando y todo lo que representa mantener en orden y limpio un hogar. 14 años a lo largo de toda la vida. Pero lo más llamativo es cuánto tiempo dormimos a lo largo de la vida. Una persona de 70 años, cuando llega a los 70 años, ha dormido 23 años a lo largo de todo ese tiempo. Sí, 23 años durmiendo en una cama. ¿Se da cuenta cuánto tiempo entonces invertimos en un montón de actividades, algunas de ellas fundamentales, esenciales? Si no dormimos, enfermaríamos y moriríamos definitivamente. Tenemos que hacerlo, pero pensemos también en el servicio a Dios, en la honra a Dios. Si yo quiero que Dios me honre, ¿estoy honrando a Dios también con mi tiempo? ¿Usted está invirtiendo tiempo en las cosas de Dios? No estoy hablando ahora de tiempo en el templo, porque ahora la cuestión está bastante complicada con la presencialidad nuevamente, por rebrotes y por leyes que han salido. Estamos complicados con la presencialidad, pero eso no quiere decir que usted no puede invertir tiempo en las cosas de Dios. Hágalo. Si usted espera que Dios lo honre, hónrelo a Dios también con sus tiempos. Pero hay otras maneras de honrar a Dios, sí, hay otras maneras. ¿Sabe cuáles son? ¿Cuál es esta tercera que voy a tratar en el día de hoy? Con nuestras prioridades. Nuestras prioridades hablan de los valores que nosotros podemos llegar a tener en nuestra vida. La prioridad es la preferencia de una persona sobre algo. La prioridad tiene que ver con un gusto y siempre prevalecerá una sobre otra. Todos podríamos hacer una escala de preferencias o una escala de valores. No todos pondríamos los mismos valores. Creo que los cristianos sí, pondríamos como nuestro primer valor a Dios. Pero de Dios para abajo pueden variar según la concepción, según la comprensión o las tareas que las personas puedan llegar a hacer. Lo importante es que Dios y sus cosas tienen que tener prioridad en mi vida. El reino de Dios tiene que ser prioritario a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer cosas, a la hora de hablar. Debo tener prioridad y debo darle prioridad al reino de Dios. Jesús nos ayuda a ordenar nuestras prioridades. Hay un pasaje, Mateo 6:33, es muy claro en el orden de las prioridades. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lamentablemente, en la vida, lo urgente hace que nos olvidemos o que dejemos o posterguemos lo importante. Cuántas cosas urgentes que hay, ¿no? Urgente que llamar por teléfono, urgente hay que hacer el otro, urgente que ir a pagar este impuesto, urgente, urgente, urgente. Estamos llenos de urgencias, pero por esas urgencias, que no necesariamente son importantes, estamos perdiendo muchas veces lo verdaderamente importante, que es la esencia de nuestra vida. Es lo que nos hace ser humanos. El afecto, el conversar, el estar en contacto los unos con los otros, el estar en la presencia de nuestro Dios a través de la oración o de la lectura de la Biblia. Por eso en nuestra sociedad las cosas no van bien. Primero está el médico, primero está el psicólogo, primero está el abogado, antes que el rey creador del cielo y de la tierra. No quiero decir que ir al médico esté mal, ni que tener un abogado esté mal, ni que tratarse los problemas emocionales esté mal. El problema está en prioridades en nuestra vida. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Está Dios en primer lugar? Dios necesita el primer lugar para poder ser honrado. Dios en el segundo lugar ya no es honrado, mucho menos en el tercero, en el quinto o en el décimo. Para que usted demuestre la honra a Dios, lo demostrará cuando lo ponga a Dios en el primer lugar. Por eso Jesús, unos versículos
cercanos al que leímos lo aclara en el 21 más exactamente. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, este mensaje nos va a dejar una plataforma sobre la cual vamos a posarnos para comenzar a reflexionar. Dice que Dios honrará a los que lo honren. Y hemos hablado de 3 maneras de honrar a Dios. En primer lugar, hemos hablado de honrar a Dios con nuestros bienes materiales, las posesiones que tenemos, nuestro ingreso. ¿Estamos honrando a Dios con eso? ¿Estamos honrando a Dios con nuestro tiempo? ¿Le estamos dando tiempo a Dios? Y a la hora de las prioridades, ¿Dios está en primer lugar? ¿O en qué lugar está Dios en su vida? Creo que la iglesia está para vivir bajo la cultura de la honra. Es una de las maneras de vivir que Dios nos propone, la cultura de la honra. Hoy estamos hablando de honrar a Dios. Hablaremos en otras oportunidades de otros tipos de honra también. El poder de las tinieblas ha querido destruir esta mentalidad. El poder del diablo ha querido que borrar de la memoria de la fe la honra. Por eso muchos cristianos viven en derrota. Por eso muchos no pueden acceder a las bendiciones de Dios, porque no están honrando a Dios de la manera que la Biblia nos enseña. En esta cultura vivimos a pura imposición. Usted debe hacer tal cosa, la urgencia. Y la urgencia nos quita la importancia. Así que Dios comenzará a honrarnos cuando nosotros comencemos a honrarlo a Él. Todo vendrá a su tiempo. Pero hagamos lo que dijo Jesús. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán también por añadidura. Así que yo espero que este mensaje haya permeado su corazón, que haya pasado la barrera que a veces tenemos en nuestro corazón de dureza, una barrera impermeable, que este mensaje haya entrado al corazón para que lo podamos comprender. Acuérdese, 2022 lo hemos denominado año de honra. Entonces tenemos que empezar honrando a Dios, porque sabe, la honra va, pero también vuelve. Y yo sé que usted necesita que Dios también lo honre en todo lo que usted hace. Me gustaría cerrar este mensaje con una breve oración. Si usted me quiere acompañar, oramos juntos. Señor Jesús, te damos infinitas gracias, porque siempre tu palabra es una luz que ha de iluminar nuestra alma. Muchas veces, Señor, invadida por las tinieblas de la ignorancia, del desconocimiento. Señor, hoy tu luz disipa toda tiniebla y el entendimiento de tu palabra, Señor, hoy es mucho más claro. Queremos honrarte. Este año lo dedicaremos, Señor, específicamente a la honra. Por eso empezaremos con estas cosas básicas, simples, pero que tienen que ver con nuestra vida espiritual y nuestro mundo interior. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Aunque el mundo te deshonre, aunque la sociedad te deshonre, aunque nuestros dirigentes, Señor, te deshonren, nosotros te vamos a honrar con toda nuestra vida. Gracias te damos, Jesús, por esta palabra. Gracias por enseñarnos y por guiarnos a lo largo de este peregrinaje que nos toca en esta vida. En el poderoso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Honre a Dios y la honra volverá a usted.